buscarla, un momento. No se me la adelante al conejo. Ah, un segundito. Entonces, ahí está. Ahora sí está la pantalla, ¿cierto? Bueno, Doctor. dice en punto 4. ¿Cuál es el punto 4? Ya se lo dicto, doctor, ya se lo leo. Punto 4 dice, suponga que el 80% de los habitantes de cierto pueblo ven regularmente televisión. De 1.500 investigadores, cada uno encuesta a 10 personas. ¿Cuánto se espera y que más de 3 ven regularmente televisión? Bueno, empecemos por ese. Probabilidad de que X sea mayor a 3. Entonces, nos dicen que vamos a calcular cuántos de los 1.500 encuestadores nos van a informar que más de 3 ven regularmente televisión, ¿cierto? Por probabilidades. ¿Qué pasa? El 80% de las personas ven televisión, pero nosotros vamos a trabajar algo que es el éxito y el fracaso. O la persona ve televisión o no ve televisión, ¿cierto? Regularmente. Entonces, vamos a trabajar una binomial en la cual nosotros estamos por encima del 50%, o sea que tenemos dos opciones. Que las personas vean televisión, o sea que ninguno vea, que vea uno, perdón, que vean 2, que vean 3, que vean 4, que vean 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y que no vean televisión. Entonces, aquí, cuando no hay nadie viendo televisión, quiere decir que hay 10 que no están viendo televisión. Cuando hay uno viendo televisión, hay 9 que no ven. Aquí hay 8, aquí hay 7, aquí hay 6, aquí hay 5, aquí hay 4, aquí hay 3, 2, 1 y 0. Ver televisión es el 80%, no ver televisión es el 20%, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Bueno, entonces me dicen que más de 3 vean regularmente televisión, o sea, están preguntando este pedazo. Y ese pedazo es lo mismo que este de acá, ¿sí? Cuando más de 3 ven regularmente televisión, ¿sí? 6 o menos no ven regularmente televisión. Porque cuando ven 4, pues al otro lado no están viendo 6. Cuando ven 5, al otro lado no están viendo 5. Cuando ven 6, al otro lado están viendo 4, ¿sí? Entonces simplemente la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 va a ser igual a la probabilidad de que X sea o igual a 6 con el 20%, ¿cierto? La tabla está hecha para valores menores o iguales, ¿cierto? Si la tabla está hecha para valores menores o iguales, voy a la tabla y busco el valor. Entonces voy a la tabla n de 10, p de punto 20 y x6 que corresponde a menor o igual a 6. ¿Quién me tiene ese dato? 0,9991. 0,9991. Pero no me están preguntando cuál es la probabilidad de que más de 3 vean regularmente televisión. Me están diciendo, de los 1.500, ¿cuántos espero yo que me contesten que más de 3 ven regularmente televisión? Entonces simplemente cojo 1.500, lo multiplico por punto 9991. 1.499.
y me da 1499 cerrado o con algo más. Y más, como son personas, se aproxima siempre por encima, ¿cierto? Sí, era 98.65. Entonces, esa es la forma. Cincu- 50 personas. 50 personas. Bueno, ¿quedó claro ese ejercicio o quedó muy complicado? Quedó claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué otro ejercicio era? Pues que tenían la duda. Doctor, Doctor, podríamos hacer el punto. Dale, dale. ¿El qué? Perdón, que volvamos a hacer cuál. Aló. Doctor, que si podríamos hacer el punto 2. ¿Cuál es el Dice, punto 2? Dígame. dice, si el 65% de los cerrojos producidos por una máquina son defectuosos, determinar la probabilidad de que 18 cerrojos elegidos al azar, 5 sean defectuosos. O sea que el 65% son defectuosos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces quiere Sí, decir que señor. el 35% no lo son. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Sí, doctor. entonces nos están pidiendo, y ese pues uno lo hace mentalmente, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿cierto? Y entonces están preguntando que 5 sean defectuosos. Que 5 sean defectuosos es lo mismo que 13 no sean defectuosos, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 5 es igual a la probabilidad de que X sea igual a 13. O sea, la probabilidad de que Sí, doctor. menor o igual a 13, perdón, con el 35% menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 12 con 0.9997. menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 12, 86. 39,86. La resta, 0,0011. alza la probabilidad de encontrar defectuosos exactamente 5 nos da 0.11%. ¿Listo? Probabilidad de que X sea igual a 0 equivale a la probabilidad de que X sea igual a 18 para el punto 35, y esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 18 para punto 35 menos la probabilidad para punto 35. ¿Sí? Se busca en la tabla, menor o igual a 18. 1. No. ¿Sí? Sí. Y menor o igual a 17, entonces da 0. 1 también. Alta probabilidad de que sea defectuoso, 65%. Por eso les da 0. ¿Listo? Doctor, de ese mismo punto podríamos hacer el punto B. ¿Cuál es el punto B? No más de señor. A nadie O sea que sería más de 4. menor o igual a Eso, no más de tanto. X menor o igual a cuánto? 6. A 6. A 6. Y X menor o igual a 4, a 6, si tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 18. Y aquí tenemos 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ¿cierto? Le dicen no más de 6, menor o igual a 6. Eso es igual a que sea mayor de 11 o 12 o más, ¿cierto? Entonces, probabilidad de que X sea menor o igual a 6
es equivalente a la probabilidad de que X sea mayor o igual a 12, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y esto es igual a, pero, perdón un momentico. Pero esto con el 35, ¿cierto? Y esto es igual a la probabilidad, a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual ¿a cuánto? A 11 11. para punto 35. Y esto es igual a 1 menos, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 11? 0,9938. 0,9938, o sea que esto es igual a 0.0062, o sea que equivale a 0.62%. Esto es muy fácil, pues, ¿o no? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, el de Sí, las doctor. monedas. ¿Cuál? Al lanzar 12 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 6 A caras? 12 monedas. Menos de 6 caras. Listo. ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda caiga en cara? 0,50. Así, la P es de 0.50. Entonces, menos de 6 caras. La probabilidad de que X sea menor de 6 es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Voy y la busco en la tabla con una P de 0.50. ¿Cuánto le dio? N de 12. 0,3872. Punto 3872, que equivale al 38.72%. Facilito, ¿cierto? ¿Ya? Doctor, ¿podría hacer también el punto del primero, por favor? ¿Cuál? ¿Qué dice el primero? ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de 5 caras? ¿A más de 5 caras? Ah, pero en este mismo, en el 12. Es muy fácil. O bueno, 5 caras, que dice 5, no que entra el 5. No entra el 5. más de 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a ¿qué? a 6. A 5. 3, 4, 5, 6, 7 y de ahí hacia arriba. Entonces, más de 5 es esto para allá. ¿Qué le quito esto? Menor o igual a 5 ya. Facilito. Pregunta porque tenemos al lado, ¿cierto? 2 caras. Entonces, N sería 12 o 24 si son 12 monedas. No, N es 12. La probabilidad de que caiga cara es 1 dividido 2. La probabilidad de que caiga cruz o sello, como lo llamen, pues es el otro 1 dividido 2. ¿Sí? Ya usted. Sí, pensé que No, hablaban de cara era por no, ambos no, no, lados, o sea, que no, ambos no, lados no, eran la no. cara. Claro, usted nunca ha jugado cruz. Al caricellazo. Cruz. Será el único. Van a contestar falso y verdadero y lo tiran al caricellazo y no va a saber que hay una cara y un sello. ¿Ah? ¿No? Me dejó preocupado. Bueno. ¿Listo? Díganos. Doctor,
podríamos hacer el punto B del ejercicio 3. ¿Cuál es el B del ejercicio 3? Pues, a ver, el enunciado dice que un dado se lanza 15 veces. Bueno, Calcular la de probabilidad 15. Lanzan un dado 15 veces. ¿Cuál es la probabilidad de qué? la probabilidad de que el 3 aparezca. Y en el punto B dice menos de 7 veces. Bueno, en el dado. 1. Sería 0,1667. O sea, sería la probabilidad O de sea, 17%. punto 17. La probabilidad de que X sea menor a 7 es equivalente a la probabilidad de que X sea menor o igual. La P de punto 17 igual a 6 y ese es el resultado. Doctor, en el caso que a mí me pregunten si es que sea mayor a 7, entonces yo tomaría el menor igual Si al le dicen superior. probabilidad de que X sea mayor a 7 es igual a la probabilidad de que X, perdón, a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. Si le dicen mayor o igual a, lo tengo que dejar ahí adentro. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Y si le dicen la probabilidad igual a, no lo transforma como este, sino que lo busca en la tabla. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Damos por visto, entonces probabilidad. Doctor, ¿podríamos revisar algún punto de Hacer el la parcial otra tipo también. de distribución de probabilidades? Pues nadie me ha preguntado, pensé que todos tenían eso claro. Dígame. Por ejemplo, un taller de reparación de televisores a color gasta en promedio 50 minutos en el arreglo de un aparato, con una Sí. desviación típica de 8 minutos. Primero, ¿cuál es la probabilidad que en el arreglo de un televisor se gasten más de 55 minutos? Bueno, dejémoslo ahí por ahora, ¿cierto? Más de 55. Entonces, probabilidad de que X sea mayor a 55 es igual, como la tabla está para valores menores, a 1 menos la probabilidad de que X sea menor de 55, porque acá no existe el igual, ¿cierto? Para buscar esta tengo que estandarizar. Z es igual a 55 menos 50 sobre 8. ¿Eso cuánto dio? ¿6 qué? 0.625. 0.60, 62.5. o sea, 63, con dos decimales, porque las Sí, Z señor. son con dos. Pues busca esto en la tabla y cuánto es esto en la tabla.
0.7357. 73,57. O sea que yo que estoy resolviendo esto de acá arriba, entonces la probabilidad de que X sea mayor a 55 es igual a 1 menos 0.7357, que es igual a 0.2643, creo que es. Ya 26,43%. Entonces la probabilidad de que se echen más de 55 minutos en el arreglo del televisor o para entregarme el televisor es de 26,43%. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Qué otra pregunta? Pues sería ya con otro ejercicio. Sí, En un estudio practicado a 1.500 estudiantes, la calificación promedio fue de 3.8 y la variación promedio es de 0.36. 0.36, listo. ¿Cuántos estudiantes se espera que hayan obtenido calificaciones entre 3.5 y 4? Listo. Acá están preguntando cuántos estudiantes, no están preguntando por la probabilidad, ¿cierto? Sino que cuántos estudiantes. Lo primero que tenemos que hacer es calcular esa probabilidad. Para calcular esa probabilidad, a nosotros nos dijeron que acá entre 3.5 y 4 tendríamos que hacer la probabilidad de que X sea mayor de 3.5 y menor de 4 es igual a la probabilidad de que X sea menor de 4 menos la probabilidad de que X sea menor de 3.5. Entonces, ya sabemos que ¿qué nos toca hacer? Estandarizar. Z es igual a X menos mu sobre la desviación. La Z. X, ¿qué es cuánto? A ver, Santiago Obando, X es cuánto. Doctor, qué pena, lo que pasa es que estoy en una llamada de una cita, entonces me disculpa ahí. Bueno, Santiago Guerrero, X de cuánto. 1. X es de 1. ¿Y de dónde saca ese 1? Ah, no, perdón, sería X, sería 4. Ah, eso sí, X sería 4. Menos. ¿Cuánto es mu? ¿Usted mismo? 3.8. Ah, bueno, 3.8. Sobre la desviación, ¿y cuánto es la desviación? Era 36. ¿Quién habló? Que no me di cuenta. ¿Alguien habló? ¿Quién? Yo, doctor. Santiago Guerrero. ¿Cuánto es la desviación? 0.36. ¿Está completamente seguro? ¿Qué opina Ivana? Yo opino que no. Ah, ¿por qué no? Es la raíz de 0.36. Es la raíz de 0.36 porque a nosotros nos dieron fue la varianza, no la desviación estándar. ¿Sí? Y si nos dieron la varianza, tengo que sacarle la raíz a 0.36 y eso me da ¿cuánto? 0.6. 0.6.
Entonces, 4 menos 3.8 sobre 0.6, ¿cuánto nos da? 0.33. Y la Z2 sería, ¿quién me dice cómo sería la Z2? Sería 3.5 menos 3.8 sobre 0.6. Sobre 0.6, ¿y eso cuánto da? Eso da 0.5. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Entonces, Pues ahí no se tiene en cuenta el signo, ¿cierto, doctor? ¿ah? Ahí no se tiene en cuenta el signo. Pues ¿cuánto le dio? ¿Menos 0.50 o menos menos. 0, Da menos 0.50. menos 0.50? Sí, señor. Bueno, entonces, la probabilidad de que X sea mayor de 3.5, pero a su vez sea menor de 4, es igual al primer valor que corresponde al punto 33, que es en la tabla. Nadie ha buscado el punto 33. Ivana, Z de punto 33. ¿Nos da cuánto? Da 0.6293. 0.6293 menos la probabilidad para una Z de menos 0.5. 0.3085. La resta da 0.3208. 0.8. Pero nos están preguntando es cuántos estudiantes, sí, no la probabilidad. Entonces, de 1500, multiplique esto por 1500. Y ahí sabremos cuántos estudiantes se espera que saquen entre 3,5 y 4. Entonces, punto 3208 por 1500, ¿cuánto da? 281.2. Que se aproxima a 282, ¿cierto? ¿Listo? Doctor, 482, no Ah, 280. a 400, que estoy sordo. Listo. Entonces es esto. Fácil esto, ¿cierto? Eso es de 30 segundos por ejercicio. Puedo poner 120 y les queda una hora. Bueno, perdón un segundito que es que no lo conecté a la luz. O me apagaron y se me va a desapagar el... Listo, ya. Bueno, entonces está claro todo esto, ¿cierto? Bueno.
Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es inferencia estadística. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una investigación en una población, ya esta es mi población, resulta que, Doctor, qué pena, está compartiendo pantalla. pues se supone, no está No, compartiendo. no, señor. ¿Y por qué no? Si yo no detuve el compartir pantalla, segundito a ver qué pasó aquí. Ah, eso. Entonces voy a compartir la pantalla, que es esta. ¿Sí? Esta. Compartir. Listo. Ahora sí. Sí, doctor. Qué vergüenza, pero no me di cuenta. Cuando cerré la aplicación se cerró el compartir. Bueno. Entonces tenemos una población que es N y nosotros buscamos una muestra que es una parte de N. Hacemos un estudio y en este estudio calculamos medias aritméticas, calculamos porcentajes, ¿sí? O sea, proporciones y otro tipo de medidas, pero las principales son estas. Cuando nosotros hacemos las investigaciones a partir de una muestra, obtenemos un resultado que se llama estadístico. Si nosotros hubiéramos hecho la investigación con toda la población, pues hubiéramos calculado un promedio o una proporción entre otras medidas, y esto lo llamamos parámetros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago la investigación en una muestra? Los resultados que yo obtengo, pues lógicamente son los de la muestra, no son los de la población. Que si la muestra representa más o menos bien a la población, o sea, si es representativa de la población, es posible que yo me acerque al valor de la población, pero no quiere decir que ese valor que obtuve en una muestra sea exactamente el valor de la población. Por eso le llama la atención a uno cuando los médicos realizan investigación y entonces en 12 personas ensayan la aspirina y van sacando conclusiones para toda una población y dicen que una dosis de 81 miligramos previene el infarto, porque entonces por eso sacaron la cardioaspirina y eso. Pero entonces, ¿cómo así que en 10 o en 20 personas no necesitaron millones de personas, sino que lo hicieron en una pequeña escala? ¿Qué pasa cuando yo hago una investigación sobre algo y obtengo un resultado? ¿Qué tan parecido es al de la población? O sea, yo tengo que saber que cuando hago la investigación a partir de una muestra, yo lo único que hago es que confiar en que ese resultado es muy parecido al de la muestra, al de la población. ¿Qué tanto confío yo en ese resultado? Pues supongamos que yo los tengo a ustedes ahí
y le pido a Ivana la edad y yo digo ese es el promedio del grupo. Pero yo puedo confiar 100% en ese promedio. No. De pronto ni siquiera en un 50% porque no es sino uno de todo el grupo. Puede que ese sea el promedio del grupo, pero la confianza que yo pueda tener en ese resultado no va a ser igual a si le pregunto a 5 estudiantes la edad o de los 20 que hay hoy le pregunto a 10. Cada vez voy a tener más confianza en ese resultado. ¿Sí? Entonces yo voy a poder confiar en el resultado, pero además yo voy a tener una desconfianza que es lo que se llama un riesgo de estar equivocado con ese resultado. Entonces, si yo confío solo en el 50%, pues tengo un riesgo de equivocarme del 50%. Si yo confío en ese resultado en un 80%, pues el riesgo de equivocarme es del 20%. Pero entonces resulta que dependiendo del tamaño de muestra, o sea, en la medida que yo voy aumentando el tamaño de muestra, pues puedo confiar más en el resultado. Pero hay un error que puede estar metido ahí dependiendo de a quienes les pregunte, la edad de los del grupo. Entonces, en razón a que estamos haciéndolo en una muestra, es posible que yo tenga un resultado que tiene un error. O sea, yo puedo tener una confianza en el resultado, saber que hay un riesgo de equivocarme, pero además que ese resultado tiene un error con relación al valor de la población. Y entonces, cuando yo digo que el promedio del grupo, porque hice un muestreo, es de 18 años, yo tengo una alta probabilidad de estar equivocándome, ¿cierto? Pero si yo digo, vea, ¿sabe qué? El promedio del grupo está entre 16, ¿sí? y 20 años, ya las probabilidades de que me esté equivocando son menores. Y si digo todavía entre 14 y 22, pues ya es menos probable que yo me esté equivocando. ¿Dónde aumento la confianza en el resultado? O sea, aquí puedo confiar en el resultado un poquito. Aquí me va aumentando un poquito la confianza y aquí ya tengo una mayor confianza en ese resultado, ¿cierto? En donde tengo una posibilidad de que el resultado que tenga un error más grande, pues en este de acá, porque esto es menos preciso que este es preciso, 18, pero de 14 a 22 hay un error para un lado y un error para el otro. Entonces, no es que yo llegue y diga en una investigación, vea, es que el porcentaje de personas con vacunadas a las que les da SARS-CoV-2 es del 7%. No, yo tengo que dar esos datos con un margen de error hacia un lado o hacia el otro. Eso se llama un intervalo de confianza. Porque si yo doy el dato exacto, la probabilidad de que yo me esté equivocando es muy grande. Entonces, normalmente lo que uno hace es que yo tengo aquí un valor, vamos a decir que es beta, y entonces como lo obtuve en una muestra, ese beta
podría estar por acá en la población, o podría estar por acá, o aquí preciso con el mismo, o más acá, o en este lugar, o en este lugar, o acá. O sea, si la edad les dio 18 de promedio, podría ser 18.5, 19, 19 y medio, 20, o puede ser que sea 17. Entonces, cuando vamos a hablar de intervalos, quiere decir que yo voy a dar la información, la información la voy a entregar entre dos valores. Uno que lo voy a llamar el límite inferior y otro que lo voy a llamar el límite superior. Y que cuando yo doy esos valores entre dos límites, pues lógicamente voy a confiar un poquito más en el resultado. Por lo tanto, todo este pedazo de acá, todo esto es confianza. Mientras que todo esto de acá es el riesgo que tengo yo de equivocarme en el valor, y eso se llama, como quien dice, desconfianza o riesgo. Y recordemos que todo esto en una distribución vale 1, ¿cierto? Todo este pedazo vale 1. Por lo tanto, confianza va a ser igual a 1 menos ¿qué? Menos un pedacito de riesgo que le tengo a este lado y una mitad de riesgo que tengo por el otro lado. O sea, confianza es igual a 1 menos el riesgo. Y el riesgo lo vamos a llamar alfa. O sea, el riesgo para nosotros va a ser alfa. Por lo tanto, todo esto que es confianza es igual a 1 menos alfa. Y entonces, si el riesgo es alfa, yo tengo la mitad del riesgo, que es alfa medios por este lado, y la otra mitad del riesgo al otro lado, que es el otro alfa medios. Hasta ahí teóricamente están entendiendo. No. Bueno. Entonces, yo voy a hablar de que beta gorrito va a representar a los estadísticos, o sea, beta gorrito va a representar ya sea la media aritmética, la proporción o porcentaje, y que beta sin el gorrito va a representar el valor del parámetro, que podría ser una mu o una porcentaje de la población, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para construir un intervalo de confianza? Primero, pues vamos a necesitar un estadístico, llámese X, o sea, la media, o llámese P, la proporción, ¿cierto? O sea, que yo, a través de un estudio realizado en una muestra, obtenga un promedio o obtenga un porcentaje. ¿Para qué? Para tratar de saber más o menos cuál es el promedio que hay en la población o el porcentaje que hay en la población. Y entonces, si yo lo que tengo es que yo obtuve un valor que llamo estadístico, y yo quiero hacer un intervalo de confianza, o sea que todo este pedazo de acá va a ser igual a 1 menos alfa, y yo necesito un límite inferior y un límite superior para ese intervalo, yo voy a tener que restarle un valor para que me dé el límite inferior
y sumarle otro valor para que me dé el límite superior. Y como la confianza es solamente una probabilidad, no una certeza, pues de entrada nos tenemos que imaginar que vamos a utilizar una de las distribuciones de probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio se encuentre, supongamos, entre 16 y 20 años? O sea, porque aquí, supongamos, estaría los 18 años, aquí los 16 y aquí los 20. Y este pedazo es como lo que hicimos ahora en el taller, la probabilidad de que esté entre 16 y 20. Pero nosotros este valor 16 no es que lo pongamos al gusto. Eso vamos a tener que hacer algo desde el punto de vista estadístico para obtener este límite inferior y para obtener este límite superior. Y entonces, si eso depende de una distribución de probabilidades, vamos a decir que la distribución de probabilidades es algo que se llama un multiplicador de confianza, y entonces le vamos a restar y a sumar ese multiplicador de confianza. Pero resulta que todas las variables son diferentes. Y entonces, si las variables son diferentes, no es lo mismo mirar una población donde la desviación estándar es pequeñita o a otra donde la desviación estándar es muy grande. Porque para poder yo confiar en el resultado, voy a depender de esa desviación. Si yo voy a medir, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno en Armenia, en el grupo de ustedes que son personas sanas, pues lo más seguro es que le tomo esa presión arterial de oxígeno a uno de ustedes, con eso puedo decir cuál es la presión arterial de oxígeno de los demás compañeros. Pero si yo lo que voy a medir es el peso, ya me pone difícil porque no es medir uno, sino que hay que medir varios, porque el peso cambia mucho de una persona a otra. Entonces, ese multiplicador de confianza va a tener que tener en cuenta la desviación del estadístico. Entonces, nosotros al valor que obtuvimos en la muestra le vamos a restar el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y eso que le restamos o que le sumamos al estadístico para obtener el límite inferior y el límite superior, lo vamos a denominar error de muestreo. Entonces, cuando ustedes han escuchado que hablan de las encuestas de favorabilidad de un candidato, siempre dicen que la encuesta está calculada con un error de muestreo supongamos, del 3%. Quiere decir que se corre 3% para un lado y 3% para el otro. ¿Sí? Quiere decir que si a uno le dicen que es 47%, con un error de muestreo de 3, usted dice, el intervalo va entre 44 y 50%. O puede ser 44, puede ser 45, puede ser 46, el mismo 47 que dio en la muestra, puede ser 48, 49 o 50. Entonces, eso es lo que se denomina intervalo de confianza. ¿Hasta ahí vamos? Sí, doctor. Entonces nosotros vamos a tener
que el intervalo de confianza no es más que una probabilidad. Y es una probabilidad de que este valor que es el estadístico es mayor que el límite inferior, pero el límite inferior va a ser igual, perdón, disculpen acá que tengo un error, eso, que este valor que es el parámetro de la población se encuentra entre dos valores. Uno que es el límite inferior. ¿Y cómo obtenemos el límite inferior? Pues con el valor que obtuvimos en la muestra, que es el estadístico. A ese valor le restamos el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y a ese mismo valor le sumamos el multiplicador de confianza por la desviación del estadístico. Y ese resultado va a ser igual a 1 menos alfa, que es la confianza. Eso es un intervalo de confianza. Entonces, si yo aquí tengo una media aritmética, pues, si yo quiero averiguar la media aritmética de la población, pues voy a tener una media aritmética acá, una media aritmética acá, y le voy a restar y a sumar el multiplicador de confianza que viene por la desviación del estadístico, que es el error. O si tengo voy a buscar el porcentaje o proporción de la población, pues lógicamente yo voy a tener un porcentaje al que le resto algo y un porcentaje al que le aumento algo. Entonces, como esto se aprende es haciendo, entonces vamos a calcular intervalo de confianza para la proporción poblacional. Y entonces recordemos qué necesitamos para calcular un intervalo de confianza. Voy a necesitar una P que voy a encontrar a partir del estudio en la muestra, ¿cierto? Voy a necesitar un multiplicador de confianza y voy a necesitar la desviación del estadístico. Esos son los valores mínimos que requiero para construir un intervalo de confianza. Y entonces, la proporción pues la obtengo a partir del estudio. El multiplicador de confianza va a ser igual a Z de 1 menos alfa medios. Y entonces, ¿esto es qué? Que recuerden que ustedes tienen una tablita que ya empezaron a trabajar, que es Z. Y entonces nos están diciendo, busque la Z para 1 menos alfa medios. No me están diciendo que la Z le dio tanto, sino necesito la Z para 1 menos alfa medios. Entonces, 1 menos alfa medios le dio 0.9750. Usted se viene y dice ese 0.9750, que es un porcentaje que va a ser parte de la confianza, lo voy a buscar en la tabla. ¿Y cuánto me da eso? Entonces, acá no cogemos la Z para buscar la probabilidad, sino que vamos a buscar la probabilidad para encontrar la Z. Y entonces, ¿quién me dice ese 0.9750 por acá entre todos estos números? ¿A qué Z equivale? A ver, por ejemplo, Ivana. A 0.90.
No, punto 9750. Míreme a qué z corresponde. Usted va a encontrar acá un valor que recuerde que z era 3.4 menos 3.4, 0, y por acá 3.4. Entonces aquí debe haber un 1 punto algo y por acá un 0.0 tal. No, perdón, un momentico, dejemos a Ivana que no ha visto la materia. Ivana, ¿sí me entiende? O sea, usted tiene un montón de números acá que arrancan en el 0.0002 y terminan en el punto 9998. Dentro de todos esos números usted va a buscar dónde está punto 9750 o un valor cerquita, es el más cerquita por debajo. Una vez lo encuentre ahí, va a mirar a qué z corresponde. Entonces mira el valor que hay acá y mira el valor que hay a este otro lado. Ivana, Doctor, qué pena. ¿Hay una tabla que venga con esos números ahí indicados o no? no, es la tabla de z, la misma tabla de z con la que estamos trabajando. La z, la de la continua. Sí, doctor. Bueno, entonces en esa tabla va desde el 002 hasta el 1, o sea, hasta el punto 9998 creo que es. Al interior usted dice, pues de la mitad para abajo está el 50%, entonces el otro va a buscar hacia arriba hasta donde encuentre punto 9750. Cuando lo encuentre, me indica el valor que hay a este lado y el valor que hay acá arriba. Listo, doctor. Sí. El ¿Qué valor valor? que está dice 1.90 y 0.06. Entonces, ¿la z a qué corresponde? 1.96. Eso, entonces esa z es 1.96. O sea que cuando queramos buscar acá las zetas y la z de 1 menos alfa medio, si eso me dio 0.9750, yo voy, miro hacia este lado, digo 1.9 y abajo, arriba cojo el otro, el segundo decimal y es 0.06. O sea, es el manejo invertido de la tabla, ¿cierto? ¿Sí? A usted cuando la Z le da 1.96, usted va y dice que la probabilidad es 0.9750. Pero ahora tiene una probabilidad de 0.9750 y quiere saber cuál es el valor de Z. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, entonces, ahora vamos a ver si borro todo esto que tengo a este otro lado. Bueno. Entonces el multiplicador de confianza va a ser z de 1 menos alfa medios y la desviación del estadístico es la raíz cuadrada de PQ sobre N.
de donde P es el porcentaje que yo encontré en la muestra, Q es lo que le falta para llegar a 1 o a 100% y N el tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces, supongamos que en un grupo de 35 personas, $28 ganaron el parcial. En una muestra en una muestra que se hizo en toda la universidad, de 35 alumnos se les aplicó un parcial y 28 lo ganaron. Supongamos un parcial sobre espíritu quindiano. Listo. Entonces, 28 de 35, que era la muestra, ganaron ese parcial. Y yo quiero saber entonces cuál es la proporción de estudiantes en la universidad que pues ganarían ese parcial. Entonces, ¿cuál es la proporción? Y entonces alguien me dice, bueno, ¿y qué quiere para el resultado más o menos? Yo le digo, yo quiero una confianza del 90%. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer mi intervalo de confianza? Primero, tener el valor de K. Y nos dicen, K es la Z de 1 menos alfa medios. Cuando confianza es 90%, me dicen a mí que 1 menos alfa es igual a confianza, ¿cierto? Y entonces la confianza es de 0.90. 1 menos alfa es 0.90, de donde alfa es igual a ¿cuánto? A 0.10. Pero me dicen que tengo que buscar la Z para 1 menos alfa medios. Entonces, alfa medios es ¿cuánto? .05. O sea que yo necesito la Z para 1 menos 0.05, es decir, la Z para 0.95. Voy a la tabla como hice ahora y en vez de buscar 0.95, busco 97.5, busco 0.9500. Si no lo encuentro, miro el que esté por debajo y reviso a qué corresponde la Z. Nuevamente, Ivana, porque es que nadie más me dice que no ha visto en la materia, o si Gine Darcos ya la vio. Ah, no está. Ivana. El valor inferior sería 0.9495 ¿Que corresponde a cuánto? a 1.65. 1.60 y qué? Revise 5. bien. ¿Seguro? Perdón, 64. Bueno, 1.64. Eso no cambia. O sea, eso se lo va aprendiendo uno de memoria de a poquitos. 1.64. Entonces ya tenemos el multiplicador de confianza, ¿cierto? ¿Qué nos falta para construir el intervalo? Pues la desviación del estadístico. Y nos dicen que la desviación de P, que es la del estadístico, es igual
a la raíz cuadrada de P por Q sobre N, que es igual a la raíz cuadrada de P. ¿Cuánto es P? El porcentaje es 28 entre 35. ¿Cuánto les da? 0.8, doctor. Usamos dos decimales. ¿Da 0.80 exacto o 0.8? Sí, doctor, 0.80. Pues sí, 0.8. Por eso, pero vamos a usar dos decimales. Pongo el 0.80 para que sepamos que para esto usamos dos decimales ahí. 0.80 por punto, ¿qué sería lo que le falta a 0.80 para llegar a 1? Punto 20, doctor. 0.20 sobre el tamaño de la muestra, que es 35. Y eso nos da 0.0676. 0.676. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, doctor. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya? Ya tenemos la desviación de P, el multiplicador de confianza, tenemos el valor de la P minúscula, sabemos cuál es la confianza y necesitamos construir el intervalo de confianza. Y entonces, el intervalo de confianza, habíamos dicho que el valor del parámetro, que en este caso es proporción, es mayor, ¿cierto?, que lo que obtuvimos en la muestra, ¿cierto?, menos la desviación del estadístico por la raíz cuadrada de, perdón, estamos aquí, el multiplicador de confianza, que es z de 1 menos alfa medios por la desviación de P, que es lo que le vamos a restar, y lo que le vamos a sumar, que es z de 1 menos alfa medios por la desviación de P, que eso es igual a confianza, 1 menos alfa. Que reemplazando los datos tenemos que la probabilidad de que 0.80, que es el porcentaje que se obtuvo en la muestra, menos el multiplicador de confianza, que es la z de 1 menos alfa medios, que me dijeron que era 1 punto, ¿no punto qué? 64. 64, por la desviación del estadístico, que me dijeron que era este, eso es menor que P, que a su vez es menor, aquí nos faltó algo, menor que P más, que P, que es 0.8 más 1.64 por 0.0676, eso es igual a 0.90, que es 1 menos alfa, que es la confianza, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que 0.80 menos 1.64 por 0.0676. 0.1109. 0.1109 es menor que P, que a su vez es menor que 0.8 más 0.1109, y eso es igual a 0.90. Entonces, la probabilidad de que 0.80 menos 0.1109 nos da
68,91. 68,91 es menor que P, y a su vez es menor que .9109, ¿cierto? Señor. Sí, doctor. Y eso es .90, que transformado daría en 68,91% es menor que P, que a su vez es menor que el 91,09%, y eso nos da .90. Entonces, ¿cómo se interpreta? Y todos se van a interpretar igual. Se tiene una confianza de ¿cuánto? En este caso de 90%, ¿cierto? Se tiene una confianza del 90% de que el parámetro en este caso es una proporción, pero podría ser un promedio, ¿cierto? De que el parámetro, o sea, que la proporción de estudiantes que ganarían ese parcial sobre quindianidad se encuentra entre 68,91% y 91,09%, con un riesgo de cuánto de que nos equivoquemos con esos resultados, con un riesgo del 10% de que se encuentre por debajo de 68,91 o por encima de 91,09. Y un error de muestreo que corresponde a este valor de acá, que en este caso es bien grande porque el error de muestreo es del 11,09%. ¿Alguna duda con este intervalo de confianza? Doctor, ¿podría por favor volver a repetir la interpretación? Bueno, la interpretación se las voy a copiar. Yo la tengo copiada por allá. Entonces, uno, independientemente de lo que está trabajando, dice, se tiene Doctor, no se le está escuchando bien. Tiene como el micrófono apagado. una confianza ¿de cuánto? Pues de lo que es 1 menos alfa, ¿cierto? De que el parámetro, o sea, ya sea proporción o promedio, dependiendo de lo que esté trabajando, o el porcentaje, ¿cierto? Que sería proporción de la población. Y entonces hablamos de qué población, pues por lo que uno tendría que mirar el enunciado. Se encuentra entre, ¿y entre qué? Uno que es el límite inferior y el otro que es el límite superior. Con un riesgo ¿de cuánto es el riesgo? De lo que nos hayan dicho que es alfa, de que esté por fuera de esos límites y un error de muestreo de
Y entonces aquí iría el valor que tiene que ver K por la desviación del estadístico. Entonces, para el caso en el que estamos, pues nosotros vamos a decir, se tiene una confianza del 90% de que el porcentaje de alumnos de la Universidad del Quindío o la proporción de alumnos de la Universidad del Quindío que ganan el examen de quindianidad se encuentra entre ese límite que nos dio allá 68.91%, perdón, y 91.09%. ¿Con un riesgo de cuánto? Pues de 0.10, que es alfa, de que se encuentre por fuera de esos límites, o sea, por encima o por debajo de esos límites, y un error de muestreo que corresponde al valor que hay ahí, que es el 11.09%, que es lo que le restamos y lo que le sumamos al valor para obtener la proporción, el intervalo de confianza. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Si nosotros lo que vamos a hacer es comparar o estamos comparando dos poblaciones, entonces cuando yo comparo dos poblaciones voy a tener un porcentaje en una población y un porcentaje en la segunda. ¿Sí? Si, por ejemplo, me están hablando de la curación con un tratamiento, yo esperaría que acá entre los dos hubiera una gran diferencia. O sea, que este grupo fuera mayor que este de acá, porque los que se curan con el tratamiento van a aumentar, mientras los otros se tendrían que curar solitos, ¿cierto? Entonces, a veces encontramos una diferencia entre dos poblaciones, pero esa diferencia, como es calculada a través de una muestra, puede también uno equivocarse y por lo tanto hay que calcularle el intervalo de confianza. Y entonces el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, vamos a necesitar un multiplicador de confianza que es z de 1 menos alfa medios, es decir, que es igual al cuando lo vamos a hacer para una sola proporción. Y la desviación del estadístico es igual a la raíz cuadrada de la proporción 1 por el Q1 sobre N1 más la proporción 2 por Q2 sobre N2. Entonces, pues nuestro intervalo de confianza sería la probabilidad de que hay una diferencia entre P1 menos P2, ¿cierto? A eso le resto el multiplicador de confianza, que es z de 1 menos alfa medios, que lo tengo que multiplicar por la desviación del estadístico, que es la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. Eso es menor que la diferencia que hay entre los dos porcentajes, que a su vez es menor que P1 menos P2 más Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2,
y eso es igual a 1 menos alfa. Y entonces, ¿qué es esto que aparentemente es tan complicado? Pues resulta que yo encuentro que con el tratamiento, supongamos que con jengibre, yo encuentro que un grupo, le doy jengibre a un grupo de personas que tenían SARS-CoV-2 y que en ese grupo se curó el 38%. Mientras que en otro grupo no les di jengibre y solo se curó el 25%. Yo tengo una diferencia de 13% y quiero saber si esa diferencia sí es real, si es 13% o de pronto es hasta más de 13 o menos de 13%. Y entonces que este primero fueron 50 personas y en este segundo fueron 60 personas, por decir algo. Y alguien me dice, vea, yo quiero que usted me calcule el intervalo de confianza del 95%. Pues, ¿qué voy a necesitar para mi intervalo de confianza? Lo primero, el valor de K. K, entonces tengo que ir a buscar 1 menos alfa igual a 0.05. Pero resulta que ahí me dijeron que para el multiplicador de confianza debía utilizar Z de 1 menos alfa medios, o sea que alfa medios es igual a ¿cuánto? A 0.05 dividido 2, o sea 0.025 creo. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Y entonces 1 menos 0.025 nos da 0.9750. Y entonces yo tengo que buscar la Z para 0.9750. Ivana nos va a decir, ¿cuánto es que es la Z para 0.9750, Ivana? Sería 1.96. Sí, 1.96. 1.96 que ya había sacado, ¿cierto? Bueno, 1.96. ¿Y entonces qué nos falta? Sabemos que la diferencia es 13%, o sea, 0.13. Nos queda faltando la desviación de la diferencia de P, que es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto es la proporción 1? 0.38. Por lo que le falta para llegar a 1, que es Q, 0.62, ¿cierto? Sobre 50. Más la proporción 2, que es 0.25 por 0.75 sobre 60, y eso nos va a dar un resultado. ¿Cuánto nos dio?
Doctor, a mí me dio 0,0885. 0,0885. Esperemos a ver a quién más le da eso. A mí A también, mí me da doctor. igual. A todos les da igual. Entonces asumamos que está bueno. Entonces ya tenemos este valor, tenemos la diferencia de P, el multiplicador. Y entonces, si reemplazamos en la fórmula que teníamos, que era beta gorrito menos el multiplicador por la desviación de beta gorrito, perdón, menos, esto es menor que beta gorrito más multiplicador por la desviación de beta, eso es igual a 1 menos alfa. Es como la fórmula general. Entonces, si vamos a reemplazar, pues tenemos que la probabilidad de que P1 menos P2 menos el multiplicador de confianza que sería de Z de 1 menos alfa medios por la desviación que sería la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. Eso es menor que la diferencia que hay entre las dos proporciones, que a su vez es menor que P1 menos P2 más Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. Y eso es igual a 1 menos alfa. Y entonces, si ya tenemos los datos, decimos la probabilidad de que ¿cuánto es la diferencia que hay entre los dos? 0.13, ¿cierto? Menos. ¿Cuánto es el multiplicador de confianza? O sea, Z de 1 menos alfa medios. ¿Cuánto es? 1,96. 1.96 por lo que les dio esto, que fue 0.0885, creo. Esto es menor que la diferencia de P, que a su vez es menor que 0.13 más 1.96 por 0.0885, y esto es igual a 0.95%, ¿cierto? ¿Y es así? Entonces la probabilidad de que 0.13 menos cuánto da 1.96 por 0.0885. 0.1734. 0.1734, y esto es menor que la diferencia de P, que a su vez es menor que ¿cuánto? Que 0.13 más 0.1734, y eso es igual a 0.95. ¿Listo? Doctor, ¿no sería 0,1735 por aproximación? Ah, no sé, es que estoy esperando los resultados. ¿Cuánto les dio? 0.1730 y qué. 35, doctor. Ah, ¿quién me dio el 34? ¿No fue usted? No. 35. Ah, eso sí. Es que yo no tengo yo no estoy usando calculadora, solo estoy aceptando los valores que ustedes me dan. Hay que aproximar. 0.1735. O sea, y recuerden que yo cobro aproximaciones. Entonces, 0.13 menos 0.1735, ¿cuánto les da?
¿Cuánto les dio? Doctor, menos 0.0435. Menos 0.0435 es menor que la diferencia de P, que a su vez es menor que punto ¿qué? Punto 3035. ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, entonces, la interpretación de este intervalo tiene una característica especial. Si los que se curan con jengibre son los mismos que los que se curan sin jengibre, ¿cierto? Quiere decir que el porcentaje que se cura con uno es igual al porcentaje que se cura con el otro, ¿cierto? ¿Sí? Si yo resto estos dos porcentajes y son iguales, ¿cuánto me debe dar la resta? 0. Pues, si la resta me da 0, yo puedo decir que el jengibre sirve para algo. No. No, porque pues se curan lo mismo en un lado que en el otro. ¿Y qué pasa en este intervalo que tenemos acá? Que nosotros vamos a tener que por acá estaría el 0 y aquí estaría menos 0.0435 y aquí estaría punto 3035 y aquí sería punto 13, ¿cierto? Entonces, estos son los valores, ¿sí? Podría ser, del verbo podrir, que en algún momento la diferencia fuese 0. Sí, porque yo dije que el valor de P podría estar en cualquiera de estos lugares. O sea, yo estoy diciendo, está entre este valor y tal otro, ¿cierto? ¿Es posible que sea 0? Sí, incluso es posible que la diferencia sea al contrario y que se curen más los que no toman jengibre que los que toman jengibre y que entonces el jengibre pudiera ser dañino. También, porque la diferencia en un momento dado puede ser incluso negativa. Entonces, siempre que ustedes estén comparando dos porcentajes y en esos porcentajes encuentren que el intervalo de confianza coge el 0, es decir, que se va hasta el lado negativo, ustedes tienen que decir, vea, ese producto que me están ofreciendo, pues no es mejor que el otro con el que lo están comparando, porque es posible que sean iguales porque coge el 0, ¿cierto? Eso en esto, cuando estén por ahí con el doctor Murillo, creo que es, y ustedes se encuentren cualquiera de estas medidas que se llaman riesgo relativo y razón de disparidad, que lo que hace es que coge el porcentaje 1 y lo divide por el porcentaje 2, o sea que no hace restas, ¿cierto? Sino que hace divisiones. En estos casos, si P1 es igual a P2, ¿cuánto sería el resultado? 1. 1. Entonces, cuando ustedes vean un riesgo relativo o una razón de disparidad, que es esta de acá, ¿cierto? OR, ustedes vean que el intervalo incluye el 1
ustedes pueden con toda la tranquilidad decir que eso realmente, ese hallazgo no sirve para nada. Entonces a usted le dicen que vea, no, es que con el jengibre se curaron tanto por ciento y con el otro y le hicieron un riesgo relativo y encuentra uno que los que toman jengibre tienen 3 veces o sea, 3 veces la probabilidad de curarse que los que no lo toman. Y entonces, o que se curan 3 veces en jengibre con relación a los otros. Si a ustedes ese intervalo de confianza le muestra un 1, usted les dice, no, momentico, que eso no es así. Por el intervalo de confianza cogió el 1. O sea, cuando lo estamos haciendo con división, es si coge el 1. Cuando lo estamos haciendo como restas, es si coge el 0. ¿Entendido esa parte? O sea, ¿qué es un riesgo relativo? Un riesgo relativo es que yo cojo un grupo de personas cuando les doy algo, entonces, o que tienen un factor de riesgo o que les doy un producto. Si yo encuentro esto así, este riesgo me da 2. O sea, porque si supongamos aquí se curaron 4 y aquí se curaron 2, 4 y 2, me da 2. Eso es un riesgo relativo, la relación entre estos 2 valores. Pero si cuando yo hago el intervalo de confianza, este se va desde 0.8 hasta 3.2, por decir algo, entonces yo puedo decir que no hay diferencia entre los dos, porque aquí podría estar el 1 metido en el intervalo de confianza. Bueno, hasta ahí son... bueno, pero ya lo hicimos con el ejemplo. Hasta ahí los intervalos de confianza para la proporción poblacional. Vamos a descansar, a ver cuánto, 10 minuticos y continuamos con intervalos de confianza para la media.